Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidas, muy bienvenidos. Es un placer poder comunicarme con ustedes aquí, iniciando esta edición de CNN Prime de día lunes, iniciando la semana informativa aquí por las pantallas de CNN Chile y también por CNN Chile Radio. Recuerde que nos puede ver y escuchar porque estamos saliendo por todas las plataformas de nuestro canal, por las redes sociales, por también la radio y, por cierto, por las pantallas tradicionalmente. Así que vamos a estar analizando las noticias nacionales, internacionales, también conversando con el delegado presidencial de la región metropolitana, Gonzalo Durán, sobre distintos tópicos que han marcado esta jornada y los días anteriores también, por ejemplo, las amenazas a algunos alcaldes. Bueno, de eso y más vamos a estar hablando en esta edición de CNN Prime que comienza a partir de ahora con los titulares del día. El presidente electo José Antonio Kast respaldó públicamente a su futuro subsecretario de Seguridad Pública y aseguró que al momento de designarlo conocía sus vínculos societarios con empresarios actualmente investigados por la justicia. En tanto, Andrés Joanet reapareció este lunes en la reunión de traspaso de información en el Ministerio de Seguridad Pública en medio de esta controversia. Incidentes y 4 detenidos dejó el operativo de desalojo de la toma Santa Marta en la comuna de Maipú. 2 de los aprendidos son extranjeros en situación migratoria irregular. El alcalde Tomás Bodanovich y el delegado presidencial Gonzalo Durán señalaron que desde el inicio un grupo de pobladores intentó impedir la acción de las autoridades. La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, señaló que serán los sistemas judiciales de Chile y Argentina los que deberán resolver la eventual extradición de Galvarino Apablaza, sindicado como uno de los autores del asesinato del ex senador de la UDI, Jaime Guzmán. En tanto, el futuro ministro de la SECPRES, José García Ruminot, calificó como una buena noticia que se le haya retirado el estatus de refugiado político. A los 95 años murió el actor Robert Duvall, la leyenda del cine y figura inolvidable de Apocalipsis Now y El Padrino. El ganador del Oscar por su actuación en Gracias y Favores, el intérprete falleció en su rancho de Virginia, en Estados Unidos, cerrando una de las trayectorias más sólidas y respetadas de Hollywood. Todo esto y más, porque aquí comienza CNN Prime. Bien, y vamos a partir la revisión de las noticias con lo siguiente. La justicia aceptó reabrir parcialmente la investigación del caso Audio Factop, el que involucra, entre otros imputados, a los abogados Luis Hermosilla y María Leonarda Villalobos, además de los hermanos Sauer y Jalaf. Esto luego que sus defensas solicitaran diligencias pendientes a la Fiscalía. Los detalles en la nota que preparó nuestra compañera Francisca Cárdenas. Un nuevo giro tomó este lunes el caso Audio Factop, luego de que el Juzgado de Garantía de Santiago aceptara reabrir la investigación que ya estaba cerrada desde principios de enero. Esto tras la solicitud de las defensas de los principales imputados para realizar diligencias que, según los abogados, no se habrían completado. Se acogieron todas las diligencias que nosotros pedimos como defensa y que principalmente apuntan a ciertas diligencias que se habían decretado y que todavía no llegaban a la carpeta investigativa relativas al perjuicio, a otros antecedentes de la teoría del caso de esta defensa. Por lo tanto, estamos muy conformes con la resolución del día de hoy. La reapertura se da pese a que el Ministerio Público había cerrado la indagatoria y presentado la acusación formal. También la solicitud de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente de penas de hasta 20 años para el empresario Daniel Sauer, 18 para la abogada Leonarda Villalobos y 14 para Luis Hermosilla por diversos delitos económicos. El tribunal acogió 3 diligencias solicitadas por un querellante y otras 3 que pidió la defensa de Villalobos. Dentro de lo que se acoge son ciertas solicitudes de documentos que teníamos hechas. Lo que no se acoge es lo que tiene que ver con el establecimiento de si los fondos internacionales contaban o no con seguros. Nosotros era bastante importante poder acreditar esto, ya que con las pericias particulares que nosotros realizamos, sí fue posible establecer que las firmas, los llenados y los números no correspondían a nuestra representada
y esperábamos que el Ministerio Público pudiera realizar una labor un poco más completa. El tribunal además acordó la suspensión condicional del procedimiento respecto del exgerente de operaciones del Grupo Patio, Cristian Menichetti, quien está imputado en al menos 2 aristas vinculadas al caso, quien ahora deberá evitar alguna formalización por nuevos delitos durante un año, firmar mensualmente en una comisaría de Vitacura y pagar una multa de 50 millones de pesos. Se dan las condiciones o los requisitos para que no se lleve a cabo un juicio en relación al señor Menichetti y al cabo de un año, al cabo del cumplimiento del plazo, se va a dictar un sobreseimiento definitivo. También fueron acogidas las diligencias que piden oficiar a empresas de factoring y fondos de inversiones para la entrega de información y una nueva revisión de los chats de WhatsApp de Daniel Sauer, otro de los principales imputados por el caso Audio Facto. Se acogieron las diligencias a las cuales se allanó el Ministerio Público, por lo tanto la reapertura es precisamente por aquellas diligencias que nosotros estimamos que sí ameritaban diligencias precisas y determinadas, y por lo tanto estamos muy satisfechos porque efectivamente en el caso de todas aquellas diligencias a las cuales nosotros no nos allanamos, no se dio lugar a esa reapertura. La audiencia continuará este martes cuando se sume la solicitud de la defensa de Luis Hermosilla. El imputado pedirá la declaración de la fiscal regional Oriente, Lorena Parra, en calidad de testigo, acusando eventuales favores que le habría pedido al abogado cuando postulaba su actual cargo en el Ministerio Público. Sigamos avanzando en otras materias. Diversas reacciones ha generado la decisión de la justicia argentina de retirar la calidad de refugiado político, de refugiado más bien, a Galvarino Apablaza, quien es indicado como uno de los autores intelectuales del asesinato del senador Jaime Guzmán en 1991. En ese contexto, la UDI solicitó acelerar el proceso de extradición, mientras que desde el gobierno señalaron que el proceso está en manos de la justicia chilena y trasandina y que se debe revisar si ahora existe algún recurso pendiente para que se pueda concretar esa extradición. Este proceso está radicado hace muchos años en la justicia argentina. Hoy día se ha resuelto quitarle la condición de refugiado. Y eso indudablemente es un paso adelante en materia de poder impulsarse la extradición que se está tramitando ya hace décadas y puede enfrentar la justicia en Chile como corresponde. De esta manera se acerca la posibilidad de que Galvarino Apablaza sea extraditado, como ya lo determinó la Corte Federal Argentina ante la solicitud de nuestra excelentísima Corte Suprema. De esta forma poder enfrentar la justicia ante el horrendo crimen y el asesinato del senador Jaime Guzmán de manos del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Creo que el ministro Elizalde fue bastante claro. Nosotros no vamos a hacer presión en este sentido por la prensa. Es el Poder Judicial el que tiene que actuar y además el sistema de justicia propio del país vecino. Cambiemos de tema. Con incidentes se inició el desalojo de la toma Santa Marta, ubicada en la comuna de Maipú. En concreto, se trata de una toma que se instaló el año 2022 aproximadamente y que, según el catastro de la municipalidad, en el lugar viven 375 personas, de las cuales el 91% serían residentes extranjeros, principalmente venezolanos y colombianos. En el operativo, Carabineros informó de la detención de 4 sujetos, 2 de los cuales, son extranjeros que están en situación irregular en el país. El alcalde Tomás Bodanovich informó que se le han ofrecido a las familias un subsidio de arriendo transitorio y soluciones legales. Bueno, en este minuto podemos dar cuenta de 4 detenidos, un hombre y una mujer, ¿no es cierto?, por oponerse a la acción de cargo de servicio, y 2 detenidos por maltrato de obra de cargo de servicio y desorden. Hemos tenido 2 situaciones. La primera, un hombre y una mujer, ¿no es cierto?, extranjeros que se ubicaron y se encerraron en su domicilio, por lo cual tuvimos que utilizar la fuerza necesaria para ingresar al inmueble y proceder a su detención. Y el tercer procedimiento, el que ustedes fueron testigos, donde unos pseudo dirigentes, la verdad que no lo puedo afirmar, llegaron en forma violenta a irrumpir un punto de prensa, en lo cual ustedes eran testigos, ¿no es cierto?, en forma agresiva atacaron a una persona de Carabineros. Y aquí hubo un elemento distintivo de los otros campamentos, que es la presencia de una organización compuesta por pocas personas chilenas, ustedes entrevistaron a ella, que es la señora Ruth,
que desde el minuto 1 trató de remar en contra de este operativo, que no permitió la comunicación con las familias, que entregaba información falsa, que tergiversaba permanentemente las acciones por parte del municipio, que negaba la existencia de este plan social, obviamente por intereses distintos a que las familias encontraran un destino, sino que más bien a resguardar un negocio personal que ya tiene en este sector. Nuestra disposición como Estado es que impere el Estado de Derecho, es que impere la ley, es recuperar el orden y la tranquilidad y por ende el operativo del municipio se está llevando a cabo conforme a lo planificado, sin mayores hechos de violencia, sin mayores sobresaltos. Estamos en presencia de una toma emplazada en un sector irregular, ilegal, pero que además constituye una grave afectación a la seguridad de las propias personas que allí viven. Primero, por su emplazamiento a un costado de la autopista. En segundo lugar, porque en su interior hay un canal que constituye una fuente de riesgo. Tercero, porque hay graves problemas sanitarios, precisamente a propósito de este canal, donde se vierten las aguas servidas. Hasta ahora, la única afectación que he visto a un menor de edad es una de las personas que vino a insultar y que venía con un niño en los hombros. Y creo que eso es una manera de demostrar que aquí hay un intento de utilizar la infancia con el propósito de impedir el cumplimiento de la ley. Durante esta jornada se llevó a cabo la reunión bilateral entre el ministro de Seguridad Pública y su sucesora, Trinidad Steinert. En tanto, los vínculos del futuro subsecretario de la cartera con empresarios investigados por la justicia fueron abordados por el presidente electo José Antonio Kast y el propio Andrés Joanet. Toda la información de este encuentro los tiene Colomba Eijols, que nos pasa a comentar a partir de ahora. Colomba, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Felipe. Quizás es la reunión bilateral más extensa que se ha sostenido entre la administración entrante y la administración saliente, es la que se llevó a cabo durante esta jornada en el Ministerio de Seguridad Pública, en un encuentro que se prolongó desde las 11 de la mañana hasta las 19 horas aproximadamente, cuando luego las autoridades vigentes y las autoridades entrantes entregaron un punto de prensa para hablar sobre los detalles que abordaron en esta reunión. Una reunión que fue bastante extensa porque tuvo diferentes presentaciones. En primer lugar, del Ministerio de Seguridad Pública, luego se pasó a las tareas que cumple la Subsecretaría de Seguridad Pública, pasando luego a la Subsecretaría de Prevención del Delito, una exposición también de Carabineros, de la Policía de Investigaciones y de la Unidad de Análisis de Ciberseguridad. Como decía entonces, una presentación y un análisis de todas las tareas que estas instituciones cumplen al interior del Ministerio de Seguridad y también de esa cartera propiamente tal. Estaba presente entonces el ministro de esa cartera, Luis Cordero, y también la futura ministra de esa cartera del Ministerio de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, quienes entregaron detalles a la prensa sobre lo que fue este encuentro bilateral que entonces quedó marcado por lo extensa de esta reunión. Vamos a pasar a revisar las declaraciones entonces de la autoridad entrante y de la autoridad saliente de la cartera del Ministerio de Seguridad Pública. Hemos analizado las gestiones que han realizado cada una de las instituciones, los aspectos que están en etapa de ejecución y cuáles son las proyecciones hacia adelante. Yo igualmente deseo agradecer a la ministra y al equipo de subsecretarios que van a ingresar no solo la disposición a haber participado en una reunión de estas características, sino que sobre todo a poder contribuir conjuntamente a sostener la política de seguridad pública, que es esencialmente, ante todo, más que una política gubernamental, una política del Estado de Chile. Estuvimos hoy día con el equipo de los subsecretarios, más los jefes de gabinete, realizando un análisis dado por el ministro en ejercicio, a quien desde ya aprovecho de agradecer toda la información entregada. Nos vamos con mucho trabajo para analizar y así poder dar a todos los chilenos y chilenas la seguridad que el país está esperando. Esta fue una reunión extensa, profunda, muy productiva y realizada con mucho respeto que espero y confío en que se va a continuar en esa línea por parte del ministro y su equipo.
Claro, pero además de lo extensa de la reunión, lo que llamó especial atención y también expectación durante esta jornada fue la presencia del actual diputado, presidente de Amarillos y futuro subsecretario de Seguridad Pública, Andrés Joanet. Esto por los cuestionamientos que han habido sobre su nombramiento ya la semana pasada, cuando resurgieron antecedentes que vinculaban al actual diputado de Amarillos y futuro subsecretario de Seguridad Pública con empresarios imputados en el caso Traga Monedas, por lo que fue creación de sociedades en el pasado que hoy se encuentran inactivas, y de hecho se refirió a este tema en particular y a los cuestionamientos que han habido no solamente en el oficialismo sino también en la oposición. Hablamos del Partido Nacional Libertario y declaraciones del presidente de ese conglomerado, el diputado Johannes Kaiser, quien al menos cuestionaba el nombramiento de Andrés Joanet y su permanencia en el cargo, o por lo menos que asuma ya el 11 de marzo como subsecretario de Seguridad Pública. También hizo lo suyo durante esta jornada el Partido de la Gente, solicitando que no se termine de nombrar, o más bien encabezar dicho cargo, Andrés Joanet. Frente a estos cuestionamientos, entonces, es que durante esta jornada el presidente electo José Antonio Kast le dio un espaldarazo a su futuro subsecretario de Seguridad Pública, que, como decía, también era llamativa esta aparición que hizo durante esta jornada en la reunión bilateral con el actual ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero. Así que pasemos a revisar parte de las declaraciones entonces que entregó defendiendo a su futuro subsecretario el presidente electo José Antonio Kast desde la región de los Lagos. Decir que tengo la mejor opinión de nuestro subsecretario Andrés Joanet. Todos los antecedentes que ustedes tienen se manejaban con mucha anticipación y no deja de llamar la atención que de un día para otro sea de atención mediática y pública, antecedentes que eran absolutamente conocidos y que estuvieron a la vista antes de su nombramiento, y él ejerció un rol como diputado, ejerció un rol como delegado provincial, un rol como intendente en gobiernos anteriores, y lo hizo de manera destacada. Conoce muy bien todo lo que es lo que se le ha encargado, que es la prevención del delito, el crimen organizado, el combate, y forma parte de un equipo. Y por lo tanto yo al menos no tengo ningún cuestionamiento hacia la figura de Andrés Joanet, y le agradezco que haya aceptado la responsabilidad y hacerse cargo de esta subsecretaría. Bueno, y de hecho se refirió a esa declaración el propio diputado y subsecretario, futuro subsecretario de Seguridad Pública, Andrés Joanet, tras estar presente durante toda esta jornada en la reunión que se estaba llevando a cabo en el Ministerio de Seguridad Pública. Ahora no formó parte del punto de prensa el futuro subsecretario de esa cartera, si lo hicieron obviamente el ministro actual Luis Cordero y la futura ministra de esa cartera Trinidad Steiner, pero Andrés Joanet, como decía, al no encabezar este punto de prensa, fue abordado por los diferentes medios presentes en esa reunión para conversar un poco más y abordar las diferentes críticas que han habido sobre su nombramiento. Así que pasemos a revisar ese momento en donde, en escuetas palabras, el diputado y futuro subsecretario dice que el presidente electo ya dijo lo que había que decir sobre su caso, y que de hecho son antecedentes que él mismo le ha entregado al Ministerio Público en el pasado. Así que pasemos a revisar también ese momento en la salida del futuro subsecretario de Seguridad Pública, Andrés Joanet. Les voy a responder una cosa. Winston Churchill decía que la gente que vela por su acción. Ustedes me conocen perfectamente cuando fui gobernador, intendente, diputado. A las personas hay que analizarlas por sus acciones. Claro, decide no abordar ese tema, esos cuestionamientos en particular, ni en profundidad. Lo que sí decía el diputado Andrés Joanet es que el presidente electo José Antonio Kast ha tomado la decisión de nombrarlo subsecretario de Seguridad Pública, conociendo también todos estos antecedentes que estaban a vista de la oficina del presidente electo cuando se estaba conversando sobre los nombramientos de los subsecretarios y delegados presidenciales. Un tema que dan por cerrado en la oficina del presidente electo, mientras obviamente quedamos atentos a cómo va a ser la conformación del Ministerio de Seguridad Pública, no solamente a cargo de la futura ministra de esa cartera, Trinidad Steiner, sino también por la presencia del futuro subsecretario de Seguridad Pública, Andrés Joanet. Bien, Colomba, muchísimas gracias por el despacho, que esté muy bien. Bien, y vamos a ir a una pausa, pero antes quería comentarles que a la vuelta vamos a estar conversando con el delegado presidencial Gonzalo Durán respecto de lo sucedido, por ejemplo, en la toma Santa Marta en la jornada del día de hoy con este desalojo que dejó 4 detenidos. Bueno, estas personas
fueron hoy día controlada su detención y los 2 extranjeros que se encontraban en condición irregular fue ampliada su detención hasta la jornada del día de mañana. En tanto, los 2 chilenos quedaron con prohibición de acercamiento a la toma. Hay un plazo investigativo de 120 días. Vamos a la pausa y a la vuelta seguimos con más. Bien, ya estamos de regreso en esta edición de CNN Prime y ya nos acompaña aquí en el estudio de nuestro canal, de nuestro programa, el delegado presidencial de la región metropolitana, Gonzalo Durán, con quien vamos a conversar de varios temas que han marcado no solamente esta jornada, sino que las últimas también, delegado, considerando también lo que ha pasado, por ejemplo, con los alcaldes. Usted fue alcalde también. En primer lugar, los saludo. Muy buenas noches. Muy buenas noches y muchísimas gracias por la invitación. Delegado, partamos con lo sucedido hoy en la comuna de Maipú, este desalojo que estaba ya visto y anunciado varios días antes, incluso en diarios de circulación nacional se había señalado que iba a ocurrir esta situación en la jornada del día de hoy. Pero de todas maneras hubo problemas y no menores, porque hubo amenazas a las autoridades, hubo intento de agredir al alcalde Tomás Bodanovich, usted estaba con él incluso. ¿Cómo fue esta situación? Me imagino que bastante tensa. Sí, pero la verdad es que, bueno, primero, este es un proceso que veníamos efectivamente planificando desde hace tiempo, yo diría un par de meses a lo menos, y es parte de una planificación mayor. Recordar que nosotros en Maipú, junto al municipio, ya hicimos el desalojo del campamento Japón, hicimos el desalojo del campamento denominado El Trébol y ahora Santa Marta, y esto responde a una mirada de cómo recuperamos la ciudad, cómo mejoramos las condiciones de seguridad, en fin. Lo segundo es que en la planificación que hacemos, y esto vale para las que hemos hecho en otras comunas de la región y que estamos haciendo, la planificación supone distintos escenarios y uno de ellos es que efectivamente tengamos algún nivel de controversia, de reclamo, etcétera, pese a todos los esfuerzos que se hacen para que se desarrolle de manera adecuada, con pleno apego a los derechos y dignidad de las personas, con planes de apoyo social, etcétera, pero siempre hay intereses de unos pocos que muchas veces ponen, por así decirlo, en dificultad parte del proceso. Nos pasó en Lo Barnechea, que también hubo un pequeño grupo que generó alguna resistencia. En la Florida, algunas personas también un poquito más en la idea de gritos y de escaramuza, pero es parte del proceso, es parte de la planificación. ¿Qué es lo relevante? Que a eso de las 3 de la tarde ya se habían retirado todas las familias del campamento, ya se estaba iniciando el trabajo de demolición de las viviendas, de recuperación del espacio público, y esto demuestra que efectivamente en pocas horas se pudo culminar exitosamente. Todas, se lo pregunto porque durante la mañana también se había dicho que había un grupo de personas, un grupo reducido, cerca de 15, 20 personas que todavía seguían en el mismo lugar. Sí. ¿Esas personas también fueron sacadas? Todas, pero las personas que estuvieron en la mañana, que eran del orden de 15, 20 personas, que se mantenían al interior, era porque estaban retirando sus enseres. Y era parte de la planificación, se le dio la facilidad a todas las personas que sacaran sus cosas, se les apoyó con camiones municipales, se les trasladaron los enseres a los lugares que indicaban. Si alguien no tenía un lugar donde guardar sus enseres, se les guardaba en bodegaje. Se trabajó también para proteger a las mascotas de las personas que vivían en el campamento, incluido si alguna persona finalmente, por las razones que fuere, no podía hacerse cargo con posterioridad de la mascota, pasaban a la tuición del municipio. Es decir, tuvimos una coordinación con la Defensoría de la Niñez, la Oficina Local de la Niñez y el Instituto Nacional de Derechos Humanos para ver todos los temas de infancia, personas mayores, personas con discapacidad, de manera que yo diría que el único incidente fueron estas 5 o 6 personas que fueron a generar algún nivel de tensión en la relación con el alcalde, pero son personas que tenían intereses también. Y en ese sentido nos asiste la completa convicción de que hemos actuado con legitimidad y para resguardar incluso la seguridad y la vida de las propias personas que vivían en el interior. Delegado, cuando ustedes hacen esas reuniones de coordinación, esa información que da a conocer el alcalde respecto de estas personas que intentaron realizar esta escaramuza o intento de agresión, el alcalde señala que había una mujer en particular que era como la líder de este grupo y que realizaba acciones delictuales o ilegales dentro de la misma toma y hacia el exterior.
¿A ustedes se les señaló respecto de esa información, de esa materia? Nosotros tenemos muchas reuniones de coordinación para cada uno de los desalojos, se analiza la composición de todas las familias, se analizan todas las líneas de acción destinadas a brindar apoyo a las familias, se elaboran los planes logísticos y también se, digamos, analiza como los factores, comillas, de riesgo, de controversia, vamos a decir. Y en ese sentido nosotros sabemos que había un par de personas más problemáticas y efectivamente que estaban vinculadas, por así decirlo, a una cierta actitud, yo no quiero hacer ninguna calificación, una cierta actitud de administración del espacio y que incluía, por ejemplo, solicitarle recursos económicos a las personas, supuestamente para la contratación de abogados, etcétera, de manera que era razonable que ocurriera algo de este tipo. Nosotros teníamos antecedentes generales, sabíamos que además el municipio había presentado una denuncia formal al Ministerio Público respecto de algunas actuaciones que pudieran eventualmente ser objeto de investigación, pero nosotros avanzamos con una planificación coordinada con las policías. De hecho, hoy participó muy activamente Carabineros. Sí. Como auxilio de la fuerza pública, pero en los días anteriores hicimos también algunos operativos de control de identidad con la PDI, es decir, hay un trabajo combinado de todas las instituciones del Estado. Y ahí, en ese punto, delegado, se puede pensar tal vez en realizar quizás un chequeo previo. ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque, a ver, no quiero exagerar ni ponerme dramático con el antecedente, pero esto podría haber pasado y podría haber generado alguna acción incluso muchísimo mayor. ¿Se podría haber evitado y haber trabajado esta situación un poco antes pensando en que podría haber pasado algo más negativo? Nosotros con el alcalde nos constituimos en el lugar a las 6 de la mañana. Coordinamos la salida de Carabineros, de los equipos municipales, estuvimos monitoreando durante varias horas de la mañana y cuando concurrimos al lugar a hacer una evaluación del funcionamiento de las distintas instituciones durante las primeras horas, efectivamente teníamos conocimiento que se habían producido algunas escaramuzas, pero la verdad es que no nos imaginamos que persistieran en este esfuerzo, básicamente porque vimos con mucha nitidez la colaboración de prácticamente la totalidad de las familias. Yeah. La experiencia es que siempre hay personas que eventualmente están dispuestas a generar un incidente de este tipo, no obstante es parte de nuestro rol como autoridades y, insisto, tenemos total y absoluta convicción de la legitimidad de nuestra actuación. Por supuesto, había presencia de Carabineros. De hecho, un par de personas que se fueron detenidas fueron más bien por algunos incidentes con Carabineros. Con Carabineros, sí. Y en ese sentido, un llamado a las personas que viven en campamentos, en tomas. Nosotros hemos desplegado una cierta estrategia con apego a los derechos de las personas, con el máximo nivel de información, con políticas destinadas a apoyar a la familia, por supuesto apoyos acotados y reducidos. Pero cuando se notifica un desalojo, no les quepa duda que el Estado tiene la legitimidad, el derecho y la necesidad de garantizar estos desalojos y en ese sentido lo mejor es facilitar el proceso. Antes de cerrar este tema, dos preguntas. La primera, respecto de estas personas, la delegación, ustedes la representación del gobierno en este caso, ¿van a presentar acciones legales por este intento de agresión? No, primero por una razón formal dejamos de tener legitimidad para la presentación de acciones legales. Hoy día pasó al Ministerio de Seguridad, vamos a analizar los antecedentes, vamos a analizar el parte de Carabineros, pero la verdad es que me da la impresión de que el municipio ya ha iniciado acciones, el alcalde señaló que iba a evaluar también acciones respecto de esta, digamos, conato que incluyó una actitud en contra de Carabineros y vamos a estar a la espera de lo que esas instituciones resuelvan. Para nosotros lo más importante es que en pocas horas se recuperó un espacio público muy importante, se recuperó la seguridad de las personas que viven allí. Yo lo dije en la mañana, teníamos un canal que atraviesa la toma y si un niño chico se cae ahí hubiese terminado en un desenlace fatal y probablemente estaríamos hablando, bueno, qué hicieron las autoridades respecto de esto, o que teníamos postación del alumbrado público al interior de las viviendas y por tanto si se producía ahí un incendio, bueno, evidentemente estaríamos en presencia de una tragedia. De manera que recuperamos el espacio público, protegimos a las personas que vivían ahí y restablecimos la seguridad también del entorno.
sé más o menos la respuesta que me va a dar, pero esta es para que la gente se ubique más o menos. Por ahí ese sector es Pajaritos por arriba. La salida de la autopista es justamente donde está la toma Santa Marta. Y por Camino Melipilla, si uno cruza esta especie de bandejón, bandejón de tierra, está lo que se denomina la toma de Maipú. Sí. Está la idea, está el plan para también hacer desalojo de esa toma, porque se han hecho algunas intervenciones, se ha ingresado ahí, se destruyeron un par de instalaciones, pero está la intención de hacer también desalojo de esa En toma. la planificación de nuestra gestión, bajo el gobierno del presidente Boric, hemos realizado desalojos planificados, ordenados, con respeto por la dignidad de las personas, en múltiples comunas, La Florida, Quinta Normal, Lo Barnechea, Colina, Maipú en 3 ocasiones, y no está en la planificación otro desalojo en Maipú, no nos alcanza el tiempo, estos son procesos de algunos meses. Sin embargo, hoy me reuní con Germán Codina, que el presidente electo lo ha definido como futuro delegado presidencial de la región metropolitana, y hablamos de este proceso y le vamos a entregar un documento con una sistematización de la experiencia acumulada en materia de desalojo, y esperamos que se puedan desarrollar a la brevedad bajo su gestión. A nosotros nos queda pendiente todavía un par de procesos, uno de ellos el de la toma Dignidad en La Florida, que vamos a culminar íntegramente antes del término del gobierno del presidente Boric. Yo esto se lo dije formalmente, presencialmente, a los y las dirigentes de dicho campamento. Hemos trabajado por meses con el municipio de La Florida, de manera que eso sí está dentro de la planificación. Y respecto de esto mismo, o de la planificación, ya voy a pasar al tema, ya que usted ingresó al tema de la reunión con Germán Codina, ya voy a pasar a eso, pero, por ejemplo, no me mencionó Cerrillos, que ahí está una de las tomas más grandes que tiene la región metropolitana. Ahí tampoco se está considerando, o al menos en el calendario, ¿podría estar más adelante? No, al 10 de marzo no alcanzamos. Ya. Esa es una toma que conozco perfectamente. Fui personalmente en reiteradas oportunidades a abordar incivilidades, delitos. Hicimos operativos de fiscalización, de centros de comercialización de carne de manera clandestina. Hubo una intervención de la PDI. Varias intervenciones importantes de las policías, de manera que conocemos perfectamente la situación. Trabajamos con el municipio para generar condiciones que nos permitieran ir construyendo un camino en esta dirección. Sin embargo, efectivamente, la complejidad de los procesos de planificación no nos permiten alcanzar este desalojo en particular, y es parte, yo creo, del principal desafío en esta materia del próximo gobierno. Ya que ingresó al punto de la reunión con Germán Codina, ¿qué le parece la figura del exalcalde de Puente Alto como nuevo delegado presidencial o futuro delegado presidencial? O sea, su nombramiento no es algo respecto a lo cual me pueda pronunciar, es una facultad de los presidentes de la República, en este caso el presidente electo. Puedo decir, sí, que a Germán lo conozco en su condición de exalcalde. Fuimos ambos, coincidimos como alcaldes y construimos una muy buena relación. Con posterioridad me tocó como delegado presidencial enfrentar algunos desafíos en materia de seguridad y salud en centros de salud de distintas comunas, entre ellas Puente Alto. Trabajamos muy codo a codo y generamos transformaciones importantes en Puente Alto en esta materia, y en ese sentido tuvimos hoy una relación muy cordial, muy rigurosa, con todos los estándares formales que nos ha mandatado el presidente de la República, a objeto de que efectivamente quien asuma tenga todas las condiciones para dar continuidad a los desafíos que tenemos en la región. Y además fue una reunión muy cordial, así que estoy muy contento de este proceso que hemos iniciado, que va a incluir más reuniones y progresivamente con equipos, a objeto de profundizar al máximo. ¿Por qué? Entre otras cosas porque en el caso de la delegación nosotros tenemos muchos temas de sensibilidad minuto a minuto, emergencias, todas las contingencias de fútbol, los funerales de riesgo, que es una nueva ley que se conoce menos, llevamos del orden de 6 meses. Nosotros desde la delegación hemos atendido más de 390 alertas por fallecidos
en circunstancias que pudieran constituir riesgo. 1/3 de esos fallecimientos fueron declarados funerales de riesgo. Y esto es minuto a minuto. De manera que todas estas cosas tiene que haber un traspaso muy riguroso, muy expedito a quien asuma como delegado presidencial. Por la coordinación que existe con las policías en este caso. Con las policías, el análisis de los antecedentes para evaluar cada caso, con el servicio médico legal, con el registro civil. Hemos construido en el marco de esta legislación toda una metodología, un sistema que le vamos a entregar con todo detalle al futuro delegado. Y cuando le plantea estos puntos, ¿le llama la atención algo a Germán Codina? Se lo digo puntualmente por la cantidad de gente con la que trabajan actualmente. ¿Le llamó la atención eso? Porque... O sea, yo creo que es una calificación que le corresponde más bien a Germán, pero claro, quizás desde fuera ver la cantidad de temas que ve la delegación, la complejidad de ellos y el equipo humano que es bien acotado, probablemente a cualquiera le generaría un poquito de sorpresa, pero bueno, hemos demostrado que se puede, que hay que estar encima de los temas y que es muy importante la colaboración con el resto de los actores, con los municipios, con las policías y con todos los servicios públicos regionales. A nosotros nos corresponde, como delegación, la coordinación de todos los servicios públicos de la región a través del gabinete regional, lo propio con los delegados provinciales. Así que con harto trabajo colaborativo se puede y bueno, yo espero que le vaya muy bien al futuro delegado. Desde la oficina del presidente electo, José Antonio Kast, han hablado de que a partir del 11 de marzo comienza un gobierno de emergencia. ¿Le planteó las emergencias Germán Codina respecto de su gestión? Respecto a la gestión que va a tener él. La evaluación, digamos, los desafíos que él se... Claro. Lo dijo en un pequeño punto de prensa que hicimos después de la reunión. Él ha hablado que uno de sus principales desafíos y preocupaciones es el tema de la seguridad. Nosotros, por supuesto, compartimos eso. Hemos trabajado muy activamente en materia de seguridad, a pesar de que hoy existe un Ministerio de la Seguridad y existe un Ceremi de Seguridad Pública, pero siempre desde la delegación tenemos que tener una mirada del fenómeno y coordinar con distintos actores. Finalmente, el Ceremi de Seguridad Pública es parte del gabinete regional y a nosotros nos corresponde un rol de coordinación política en el sentido de coordinación interinstitucional y compartimos que este es un desafío muy importante. Pongo el ejemplo de los funerales de riesgo, pongo el ejemplo de los desalojos, pongo el ejemplo de los múltiples operativos de control y fiscalización que realizamos a diario en la región, pongo el ejemplo de lo que definimos como centros urbanos estratégicos, lo que hemos hecho junto al alcalde Desbordes en Santiago, en Mex y en Franklin, lo que estamos haciendo con el alcalde de Recoleta e Independencia en el sector de Mapocho y La Chimba, incluido La Vega, lo que hemos hecho con el alcalde de La Cisterna en la estación intermodal, en fin, no quiero. Pero digo, toda la ciudad tiene múltiples lugares de alta complejidad comercial, sociodelictual, de cantidad de gente, en fin, urbanos, fenómenos urbanos. Entonces, a partir de esto nosotros hicimos una definición de centros urbanos estratégicos y obviamente que ahí el componente de seguridad también es muy importante y en ese sentido compartimos la preocupación y así como hemos trabajado intensamente en este desafío en nuestro mandato, en el marco de los compromisos que nos ha pedido el presidente Boric, no nos cabe duda que van a seguir siendo desafíos hacia adelante. Delegado, lo quiero llevar quizá a una reflexión a propósito de esto mismo que usted ha mencionado, de algunos logros, algunas acciones que se han realizado en torno a materias de seguridad. ¿Por qué cree usted que finalmente gana José Antonio Kast con ese argumento si ese punto que usted menciona es lo que finalmente usted más rescata, que son las acciones para justamente custodiar la seguridad de los vecinos y vecinas de la región metropolitana? Y me posiciono justamente en la región metropolitana porque usted es el delegado de la zona. Sí, no sé si me corresponde calificar las circunstancias de la elección del actual presidente electo. Lo que sí me corresponde, puedo decir, es que efectivamente en materia de seguridad nuestro país desde hace varios años venía con una tendencia al alza, especialmente de delitos más complejos, de delitos más violentos, de nuevos delitos como el sicariato, el secuestro, en fin.
con una expresión mucho más sólida de lo que es crimen organizado en el contexto de la pandemia. Este es un fenómeno global, no es un fenómeno chileno, y a nosotros nos tocó enfrentar con mucha fuerza el impacto de esto porque el Estado de Chile no estaba en condiciones adecuadas de enfrentar estas complejidades de este nuevo crimen organizado transnacional. Y hemos hecho esfuerzos en materia de infraestructura, en materia de dotación policial, en materia de recursos de seguridad, y por supuesto de abordaje de los principales fenómenos en materia de seguridad. Se redujo la tasa de homicidios, se ha reducido la tasa de los delitos más violentos, pero esto es un esfuerzo permanente del Estado de Chile, de políticas públicas que trascienden a los gobiernos. Hemos aprobado más de 70 nuevas leyes en materia de seguridad pública en el gobierno del presidente Boric, y bueno, para la ciudadanía sigue siendo la principal fuente de preocupación, y en ese sentido es un desafío que trasciende los gobiernos, y lo que esperamos es que las cosas que se han comprometido en esta materia efectivamente se puedan ir cumpliendo, y modestamente creo que hemos generado bases institucionales para que se pueda abordar de mucho mejor manera. Se lo pregunto de nuevo entonces, basado en eso mismo, en todos esos puntos, ¿por qué ganó José Antonio Kast con ese argumento entonces? Por eso digo, esta es una reflexión más profunda, más compleja. Evidentemente algunos de los temas que estuvieron en la agenda pública, entre ellas el fenómeno de la migración, han adquirido, no solo en Chile, a nivel global, un impacto en el debate público muy importante. Pero esto es una cosa que probablemente van a tener que evaluar con un poquito más de calma los partidos, los analistas. A mí lo que sí me corresponde decir es que la transformación que hemos hecho en materia de seguridad en el gobierno del presidente Boric ha sido muy significativa en todos los planos, incluido, para mencionar un tema que a Germán y a mí nos ha importado, como es el tema de la ley de seguridad municipal, y hoy entregamos el país en mejores condiciones en materia de seguridad, pero por supuesto sigue habiendo mucho por hacer, y creo que todos tenemos que colaborar para que resulte exitoso. Delegado, bueno, usted viene volviendo de sus vacaciones. Me imagino que de todas maneras se enteró de la situación que vivió la alcaldesa Javiera Reyes, y otros tantos alcaldes que en el último tiempo uno los ve, por ejemplo, en la calle y están con una escolta, están con un funcionario carabinero o de la Policía de Investigaciones que los están acompañando porque han recibido amenazas, los han intentado agredir, etcétera, etcétera. ¿Qué le parece ese fenómeno? Porque lamentablemente lo que termina afectándose no es el cargo mismo, sino que es la persona la que está detrás del cargo o la que ostenta el cargo. En este caso, la alcaldesa de Los Espejos, Javiera Reyes, está embarazada, por ejemplo, y a pesar de ello no hay contemplación. Las amenazas son claras. Primero yo creo que afecta a la persona, creo que sí afecta al cargo, porque esto pudiera tener como propósito inhibir las condiciones de los alcaldes para enfrentar con fuerza los temas de delincuencia, crimen organizado, y afecta a la democracia, porque afecta a la convivencia. Ahora, para ser justo, estos son casos total y absolutamente inaceptables, pero afortunadamente más o menos acotados, y creo que tiene que ser un punto de alerta en el sentido de seguir fortaleciendo las capacidades del Estado para enfrentar toda forma de delincuencia, de inseguridad, muchas veces no asociada solo al crimen organizado. Ustedes han visto que, por ejemplo, en el caso de la regulación del comercio en la vía pública, el comercio irregular, son los funcionarios municipales los que reciben agresión, etcétera. Esto es inaceptable, y por eso es tan importante la nueva ley de seguridad municipal, que entre otras cosas agrava las penas a quienes cometen, digamos, agreden a funcionarios municipales en materia de seguridad. Y respecto a los alcaldes, obviamente que esto es inaceptable, y creo que va muy bien encaminado el esfuerzo de las instituciones, especialmente el Ministerio Público, para determinar cuál es el origen de esas amenazas y poner a esas personas a disposición de la justicia, porque no puede salir gratis amenazar a autoridades que están cumpliendo con su función pública. Como máxima autoridad de la delegación de la región metropolitana, ¿usted solicitaría, por ejemplo, al Ministerio Público que exista una investigación exclusiva de algún fiscal, de algún persecutor en particular, para que, porque hoy día están todas alojadas estas denuncias de amenaza o acciones de amenaza en la Fiscalía Metropolitana Sur? ¿Usted le pediría, por ejemplo, al fiscal Barros que designe un fiscal exclusivo? Mire, yo
en particular al fiscal Barros, pero diría que en general todos los fiscales del Ministerio Público, no me cabe ninguna duda que tienen una extraordinaria experiencia para calificar cuándo corresponde fiscal de dedicación exclusiva o cuándo es posible acumular causa, y en ese sentido tengo plena confianza que el Ministerio Público va a tener un resultado muy exitoso en estas materias. He conversado, por supuesto, con la alcaldesa de Los Espejos, Javiera Reyes. De hecho, las amenazas se le profirieron después de que hicimos un proceso de demolición de una sede de un club deportivo, el Club Varsovia. Es un proceso que planificó la delegación presidencial junto a la Municipalidad de Los Espejos, y esto es inaceptable, y créame, me asiste la convicción de que las personas que realizan amenazas en contra de los alcaldes y alcaldesas van a terminar siendo puestos a disposición de la justicia. Por último, y muy breve, delegado, porque se me acaba el tiempo. En 2 semanas más, 2 fines de semana más, se juega un próximo superclásico en el Estadio Monumental, Colo-Colo frente a Universidad de Chile. Usted es un hombre de fútbol también. No juega en la división de honor, pero bueno, su equipo, me refiero. No es necesario golpe. Ya, pero de todas maneras, hay que hablar de seguridad en ese aspecto. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Se va a autorizar solamente público visitante? ¿Se va a dejar un aforo reducido? ¿Hay preocupación respecto de lo que podría pasar tanto dentro como fuera del estadio? Todos los partidos de fútbol, todas las semanas, se evalúan caso a caso. Se evalúa cuáles son los clubes en competencia, las condiciones ambientales, el estadio en que se juega y un plan exhaustivo de seguridad. Esta no va a ser la diferencia. Ahora, quien solicita jugar sin público visita, en general, como regla general, es el propio organizador. Y además, en el caso tanto de Colo-Colo como la U, están en condiciones de llenar su estadio solo con público local, de manera que lo razonable es que soliciten sin público visita. Adicionalmente, nosotros hacemos una calificación del aforo posible. Sin embargo, quiero valorar que en el caso de Universidad de Chile han hecho un esfuerzo muy importante en materia de incorporación de tecnología para detectar a personas que cometan delitos o faltas graves al interior de los estadios. Los últimos incidentes en el Estadio Nacional, hay más de 20 personas identificadas. Se han aplicado el Código 102 a una cantidad importante de hinchas que van a tener más de 10 años sin poder acudir a los estadios. Y, por supuesto, hay una línea de persecución penal. Y en el caso de Colo-Colo, Y en el caso de Colo-Colo, han incorporado también nueva tecnología de control biométrico y control de acceso que está resultando muy satisfactoriamente. Y un segundo más, me reuní hace pocos días con el alcalde de Macul, su equipo de seguridad, han implementado un sistema de código QR, un sistema digital para que los vecinos que están dentro del perímetro que se cierra en los partidos efectivamente puedan acceder de manera adecuada, de manera que yo diría que se han ido construyendo colectiva y colaborativamente las condiciones para que siempre procuremos que lo que se ponga en el centro sea el espectáculo del fútbol y que los violentistas terminen a disposición de la justicia. Se me acaba el tiempo, porque ya me están retando, pero el tema aquí es que en el caso de la U, por ejemplo, lo que ocurrió con la quema de la Galería Sur, en ese partido había prohibición de ingreso, e ingresaron igual, e hicieron todo el espectáculo lamentable que ocurrió ahí en el Estadio Nacional, a pesar de la negación de acceso a esa zona. Lo que había era prohibición de las personas que estuvieron en una determinada galería en un partido anterior en el Estadio Santa Laura, tenían prohibición de ingreso al estadio. Hay que determinar cuántas de las personas que participaron de los hechos en el Estadio Nacional efectivamente eran parte de esa prohibición. Mi impresión es que se trata de personas nuevas. Siempre hay, desgraciadamente, un grupo minoritario de personas dispuestas a generar daños gravísimos. En este caso en particular, además, era sobre la base de una amenaza al propio club y a la NFP. Y en este sentido, a mí me parece que lo que va por el camino correcto es dotar cada vez más de nuevas tecnologías, de nuevas capacidades para identificar a los responsables y ponerlos a disposición de la justicia y, por supuesto, con prohibición de ingresar a los estadios. En esa medida, creo que vamos a ir logrando reducir estos hechos de violencia. Delegado presidencial de la región metropolitana, Gonzalo Durán, muchísimas gracias por haber venido aquí al estudio de CNN Prime. Muchas gracias por la invitación.
Bien, y nosotros vamos a seguir avanzando en la revisión de las noticias. Durante esta jornada, el ministro de Justicia abordó las polémicas declaraciones sobre un presunto sabotaje al interior de Gendarmería tras una serie de liberaciones de reos. Los detalles en la nota que preparó Pablo Figueroa. O sea, me parece que las palabras en esto hay que ser muy cuidadoso en utilizarlas. Lo que yo diría es que tenemos múltiples desafíos y tenemos una situación compleja en el sistema penitenciario y estamos en un punto de inflexión. Y por lo mismo estamos reformando la Constitución para incorporar a Gendarmería de Chile dentro de las fuerzas de orden y seguridad. Los casos de corrupción al interior de Gendarmería nosotros los hemos enfrentado directamente. Y esa es la forma de proteger a las instituciones, enfrentar los casos de corrupción. Cuando usted quiere proteger una institución, lo que tiene que hacer es limpiarla de los malos elementos. Así fue como en menos de 24 horas uno podría hablar que hubo una corrección en el lenguaje utilizado por el ministro de Justicia, quien pasó de hablar el domingo derechamente de una investigación por sabotaje en Gendarmería a... No podemos descartar ninguna hipótesis en estos casos, ninguna. De hecho, si nosotros descartáramos hipótesis, yo creo que no estaríamos cumpliendo nuestras labores. Yo insisto, no se trata de que uno hable mal de una institución o no, sino que lo que uno tiene que hacer es enfrentar los problemas que tiene la institución. El problema es que la idea sobre un sabotaje ya había sido instalada. En lo concreto, el titular de Justicia aludía que no se descarta la idea y por ende se investiga la posibilidad de que un grupo de funcionarios de Gendarmería estuvieran cometiendo estos errores involuntarios como una forma de sabotear el sistema, debido a que hay un proyecto de ley, un cambio a la Constitución que ya pasó su primer trámite y que busca convertir este grupo de trabajadores públicos en una fuerza policial. Instala la duda en la opinión pública respecto de que el personal se estaría coludiendo para sabotear la reforma constitucional que hoy día está impulsando el gobierno y que pretende traspasar a Gendarmería desde Justicia al Ministerio de Seguridad Pública. Creo que sus dichos apuntan a seguir generando mayor tensión al interior de la fila, a la reacción del personal, y nos parece que es bastante poco responsable por parte del ministro y sus frases bastante desmedidas. Aquí no había un cuestionamiento a la institución, en ningún caso. Por lo tanto, hay que ser responsable con esas afirmaciones. Lo que ha hecho el gobierno y el ministro de Justicia es primero hacer valer las responsabilidades individuales a través de la institución y respaldando incluso al presidente, al director de Gendarmería. Otra cosa muy distinta es que no seamos capaces de hacer valer la responsabilidad frente a irregularidades que se cometen al interior de Gendarmería o que incluso haya la necesidad de investigar más allá por posibles sabotajes que no son institucionales, sino que pueden existir en el interior de algún grupo o específico de personas. Y por eso la investigación es tan importante. Bueno, y para dar un poco más de explicación al tema, tiene que ver que Gendarmería son funcionarios públicos, no son una policía uniformada. El problema que apuntan es la falta de preparación para muchos que tienen los gendarmes, los cuales no tienen incentivos para mejorarse, y también hay un descuido por parte de su preparación. Yo creo que aquí lo que ha habido son errores gruesos, gravísimos, lo cual tiene que hacer reaccionar a nuestra clase política de turno. O sea, Chile está en deuda con Gendarmería, no puede seguir siendo el patio trasero de las instituciones estatales, siendo que es el eslabón final de la cadena del sistema de persecución penal. Por lo tanto, aquí hay que acometer con fuerza una reforma, y la reforma pasa en primer lugar por concretar la futura dependencia del Ministerio de Seguridad Pública. No saca nada hoy día Gendarmería estar dependiendo del Ministerio de Justicia, frente a una negligencia inexcusable, tan evidente como la que hemos visto en el último tiempo, donde se liberan personas que debiesen quedar recluidas o detenidas. Básicamente aquí yo lo atribuyo a una falta de capacitación y reentrenamiento del personal de Gendarmería. O sea, aquí se tienen que reentrenar en los protocolos de los controles de detención. Por lo tanto, reitero, aquí el llamado a nuestra clase política a que se pongan las pilas. Realmente no puede seguir siendo Gendarmería el patio trasero de las instituciones del Estado. En cuanto a números, los casos de personas privadas de libertad que han salido por error a la calle han bajado a la mitad si comparamos este gobierno con el anterior, tomando en cuenta el aumento rápido de la población penal. Pero son casos que se han hecho muy comunes en los últimos 12 meses. Hablemos de economía, porque el déficit estructural de 3,6% del PIB sigue generando críticas de expertos y también de parlamentarios. Y es que se trata del tercer incumplimiento consecutivo en la meta fiscal impuesta por el gobierno. Pilar Gutiérrez nos muestra cuáles han sido esas reacciones.
Los expertos ya lo habían advertido, pero las cifras de Hacienda vinieron a confirmarlo. Un nuevo incumplimiento en la meta fiscal de 2025. Y es que la Dirección de Presupuestos dio a conocer que el año cerró con un déficit estructural de 3,6%, más del doble que la meta que tenía el gobierno a principio de año, de 1,6%. Para medirnos según el parámetro de la deuda, creo que hemos sido exitosos. Exitosos en el sentido de la deuda como porcentaje del PIB está menor que cualquier escenario calculado que había calculado el CFA cuando empezó esta administración. Creo que por lejos y el desafío fiscal que hemos enfrentado más grande y que también creo que va a seguir siendo un desafío son los ingresos fiscales. Gasto contenido, menos deuda o menos crecimiento de deuda es evidentemente la demostración de que hay una responsabilidad fiscal. Así defendió el gobierno los resultados de 2025, y es que el desvío en la meta se debió a una menor recaudación de ingresos tributarios no mineros, que tuvieron su nivel más bajo desde 2014, excluyendo la pandemia. En específico, hubo una caída en el impuesto a la renta de empresas, pero las explicaciones no lograron frenar las críticas. Yo he llegado a la convicción de que esto no fue un error, fue una decisión que tomó en su minuto el ministro de Hacienda de desviarse de la meta fiscal. Todos conocimos con bastante anticipación que los ingresos fiscales del año en curso, tanto el año 2024 como el año 2025, no se iban a cumplir. Y ese ajuste no se hizo, a pesar de la numerosa advertencia tanto del Consejo Fiscal como los expertos. Y es que los distintos organismos alertaron en reiteradas ocasiones que los ingresos se estaban estimando de forma muy optimista. Exactamente la misma crítica que se hizo el año pasado, cuando Mario Marcel todavía se desempeñaba como ministro de Hacienda. El gobierno ha sido irresponsable, ha sido negligente en materia financiera del Estado, pero también ha sido políticamente irresponsable en la ejecución de gastos que no puede cubrir. Se ha comprometido mucho más allá de lo que el Estado podría tener como ingresos, y eso nos tiene en una situación económica compleja, financiera, para el próximo gobierno. Hemos ido por un camino de ordenamiento de las finanzas que comenzó a partir de la pandemia, y creo que en ese sentido hemos avanzado. Yo lamento mucho, por cierto, el déficit, claro que sí, pero nadie fue capaz en el Senado, en el Congreso, en la Comisión de Presupuestos, ni tampoco en la plenaria, de decir de dónde querían cortar el queque. Chile tiene una meta fiscal dual que plantea contener la deuda por debajo del 45% del PIB y cumplir con la meta de balance estructural autoimpuesta para el año por el gobierno de turno. Los expertos explican que los incumplimientos reiterados debilitan la credibilidad de la regla fiscal. El incumplimiento del déficit estructural y el efectivo, la verdad que sí empieza a deteriorar un poco la imagen que tiene Chile al no estar cumpliendo sus propias metas. Y eso empieza a exigir por parte del mercado una mayor prima por riesgo. En la medida que también vaya aumentando la deuda del país, también esto tiene como consecuencia que el endeudamiento del gobierno empieza a ser más caro. Entonces es importante ir cumpliendo estas propias metas que el mismo gobierno plantea, o al menos acercarse. Si bien el gobierno ya comprometió un recorte en el gasto de $800 millones para abordar el desvío, especialistas consideran que es insuficiente. Y va en el sentido correcto. El problema es que el descalabro es tan grande que no alcanza a ser lo suficiente. Lo que se requiere aquí es que el Estado empiece a cumplir con la norma efectivamente que se ha autoimpuesto. El desafío que tiene para adelante la nueva administración y el futuro ministro de Hacienda es hacer un ajuste de gasto relevante. ¿Cuánto? Bueno, lo más que se pueda. Si son 1.000, 2.000, etcétera, el monto que ellos puedan alcanzar. Y es que la actual Dirección de Presupuestos estima un déficit estructural de 2,7% para el 2026, una estrecha situación fiscal que hereda la próxima administración y donde las medidas correctivas dependerán ya del futuro ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Sigamos avanzando con las noticias. El gobierno ha respaldado la permanencia de Máximo Pacheco en la presidencia de Codelco ante las distintas voces que han pedido su renuncia. Esto luego que se conocieran diversos antecedentes que terminaron con la remoción de 3 altos ejecutivos por ocultamiento de información en relación al accidente en la división en el Teniente en 2023. Christine François, nos muestra las diversas reacciones que han existido en torno a esta crisis de la minera estatal. El anuncio por parte de Codelco sobre la remoción de 3 altos ejecutivos generó distintas reacciones.
La medida, que responde a un compromiso de investigación profunda tras los últimos accidentes en la división El Teniente, busca sanear la confianza en la gestión técnica de la corporación tras detectar fallas graves a la transparencia y los protocolos internos. La auditoría interna estableció inconsistencias y ocultamientos en la forma en que antecedentes técnicos fueron reportados a la autoridad sectorial, así como la identificación de desviaciones que constituyen incumplimientos graves de deberes, determinando responsabilidades de ejecutivos actuales y ex ejecutivos. Frente a estos hechos, el presidente ejecutivo resolvió la remoción inmediata de la línea ejecutiva responsable. Es importante recalcar que estas salidas se deben exclusivamente a irregularidades detectadas tras un estallido de roca ocurrido el 24 de julio de 2023 en la división El Teniente. Si bien la auditoría interna se inició tras el trágico accidente fatal de julio de 2025, el directorio aclara que los despidos no guardan relación con las causas de esa tragedia. Naturalmente que una acusación de ocultar información que potencialmente deriva en mayores riesgos de trabajo, lo que podría haber incidido en el accidente fatal del 2025, donde hubo 6 muertos, es algo gravísimo que habrá que investigarlo a fondo. Los antecedentes de la investigación van a ser claves, primero, para una posible y probable investigación en comisión que haga la Cámara de Diputados, y segundo, y tal vez más importante, para la investigación que hace la Fiscalía. Ante la gravedad de estas desviaciones y fallas de gobernanza, se determinó la salida inmediata de la línea ejecutiva responsable. Sin embargo, la discusión gira en torno a la permanencia del presidente del directorio, Máximo Pacheco. Creo que acá la salida de Máximo Pacheco no es la solución. Hay que trabajar en conjunto para mejorar estas condiciones y poder seguir fiscalizando a Codelco. Las desvinculaciones son necesarias, pero el directorio y su presidente deben explicar cómo se permitió un ocultamiento de esta magnitud. A finales de 2023, se levantó una comisión investigadora por denuncias de los trabajadores del Teniente sobre las condiciones de la división, en donde algunos diputados aseguran que se hicieron recomendaciones para mejorar el estándar de seguridad. Lamentablemente no se hizo caso. Aquí ya habían antecedentes de que se ocultaba información. Y esto lo supo el presidente de la República, porque este informe, que fue aprobado mayoritariamente en la sala de la corporación, lo tiene justamente La Moneda, lo tiene la ministra de Minería, lo tiene Sennagiomín, lo tiene Contraloría y lo tiene Codelco. Desde el gobierno apoyan las decisiones de Máximo Pacheco en cuanto a la destitución de estos ejecutivos y el levantamiento del informe que da cuenta de estas faltas. Nosotros valoramos las medidas que ha tomado Codelco. En primer lugar, las que generaron este informe, y en segundo lugar, la desvinculación de los gerentes conforme lo estableció el directorio de Codelco. Y en ese marco, que ha sido uno de los promotores precisamente para el total esclarecimiento de los hechos dentro de la propia empresa, ha sido Máximo Pacheco. Consultado por el tema, el fiscal regional de O'Higgins no descartó que, a la luz de nuevos antecedentes, se puedan configurar otros delitos en la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público por lo ocurrido en 2025. Podría haber alguna falsedad involucrada o algún otro delito en especial y por tanto por eso nos encontramos estudiando los antecedentes que nos ha remitido. Estamos hablando quizás de algún tipo de falsedad que se haya cometido en la entrega de información a Sennagiomín. Falsificación de documento público. Podría ser o podría ser algún otro tipo especial y es lo que estamos estudiando. Codelco ha prometido una autocorrección radical en las fallas procedimentales. Para evitar que esto se repita, se implementará un protocolo de firmas digitales inalterables para informes técnicos y un comité de expertos para asegurar el contrapeso científico en decisiones estratégicas. A eso se suman las acciones que se exigieron desde Sennagiomín, entre las que se encuentran la adopción de medidas que garanticen la vida e integridad de sus trabajadores y pidió un informe técnico en el que se dé cuenta de las desviaciones identificadas. Muy buenas noches, comenzamos la revisión de las noticias internacionales en Conexión Global y vamos a partir en Estados Unidos porque continúa la búsqueda de esta mujer de 84 años, Nancy Guthrie, quien desapareció desde su casa en Arizona. Hay nuevas pistas porque se suma a este video que fue captado por la cámara del timbre de su casa la madrugada en que desapareció, que además se encontró un guante que parece coincidir
con el que llevaba este hombre que fue captado en las imágenes. Hasta ahora no hay ninguna teoría de qué fue lo que pasó con Nancy Guthrie. Se investiga un presunto secuestro, también un robo que quizás salió mal, mientras sus hijos siguen pidiendo ayuda para dar con el paradero de esta mujer de 84 años que además tiene problemas médicos y que todos los días necesita una medicación. No se sabe si en estas 3 semanas ha podido recibir sus remedios, ni tampoco hay una prueba de vida de esta mujer. ¿Qué es lo último que se sabe? Veamos el informe de Ed Lavandera desde Arizona. Estamos entrando a la tercera semana de la investigación acerca del secuestro de Nancy Guthrie, la señora de 84 años y la madre de la presentadora del noticiero NBC en Estados Unidos. Todavía no se sabe si hay sospechosos, si hay personas de interés para los investigadores. Hasta ahora nos han dicho que no hay nada acerca de ese nivel de investigación en estos momentos. Pero hoy estamos esperando noticias quizás acerca de pruebas de ADN que se han encontrado en varios lugares. Voy a mostrar qué es lo que sabemos en estos momentos. La FBI aquí en Estados Unidos dijo sobre el fin de semana que han encontrado pruebas de ADN en un guante que se encontró a cerca de 2 millas de la casa de Nancy Guthrie. El viernes pasado, los oficiales aquí en Tucson, Arizona, me dijeron que también se han encontrado pruebas de ADN adentro de la casa de Nancy Guthrie. Lo que quiere decir es que si esas dos pruebas coinciden, puede haber una situación donde hay no quiero decir sospechoso porque no se sabe, pero habría un nivel nuevo para investigar en esta situación. Quizás podría ser una situación que puede traer los investigadores a una nueva persona para investigar. Pero en estos momentos no sabemos si esas pruebas han coincidido y estamos esperando aprender sobre esa situación en estos momentos. También lo otro interesante, lo que está sucediendo aquí con la investigación, es que si se acuerda de la semana pasada, los investigadores aquí encontraron imágenes del sospechoso entrando a la casa de Nancy Guthrie por la mañana el día 1 de febrero. Los investigadores aquí nos han dicho que hay varias cámaras como esas dentro de la casa. Lo que quiere decir es que en estos momentos también están tratando de sacar video de esos sistemas y eso puede también crear una situación donde investigadores pueden encontrar más fotos, más videos del sospechoso. Quizás pueden encontrar el carro o pueden encontrar quizás si hay otra persona. No se sabe, pero sabemos que en estos momentos los investigadores nos han dicho que siguen los esfuerzos para encontrar ese video y quizás eso puede ser una situación que los ayude también en estos momentos. Pero es una situación aquí, sigue muy triste para los familiares de Nancy Guthrie, para sus 3 hijos, aquí esperando noticias lo más pronto posible. Ella, la hija de Nancy Guthrie, Savannah, dijo en las redes sociales un mensaje diciendo que ellos todavía tienen esperanza que puedan encontrar a su madre y encontrar a su madre viva. Y también están diciendo que el sospechoso, que en cualquier momento puede hacer lo correcto y darles la noticia acerca de dónde está su madre. Ed Lavandera, CNN, Tucson, Arizona. Las autoridades confirmaron que ninguno de los familiares de Nancy Guthrie está siendo investigado como sospechoso. Vamos a cambiar de tema, pero seguimos en Estados Unidos porque este fin de semana el expresidente del país, Barack Obama, se viralizó al responder una pregunta sobre aliens. Dijo que él cree que existen aliens. Esto ocurrió en medio de un podcast donde Brian Tyler Cohen hizo una ronda de preguntas con el expresidente y al finalizar este podcast hacen una ronda rápida de preguntas. Ahí le dice, ¿son reales los extraterrestres? Esto fue lo que responde Barack Obama. They're real, but I haven't seen them, and they're not being kept in what is it? Area 51. Area 51. There's no underground facility, unless there's this enormous conspiracy, and they hid it from the President of the United States. Bueno, se hizo viral por esta respuesta y de hecho anoche tuvo que salir a aclarar su respuesta. Emitió un comunicado Barack Obama y dice, estadísticamente el universo es tan vasto que las probabilidades de que haya vida afuera son altas.
Pero las distancias entre sistemas solares son tan grandes que las probabilidades de que hayamos sido visitados por extraterrestres son bajas, y no vi evidencia durante mi presidencia de que hayan tenido contacto con nosotros. Dice entonces que él cree que los extraterrestres son reales, pero que no tuvo ningún tipo de información durante su mandato de que efectivamente hayan hecho contacto con Estados Unidos. Es un tema bien polémico en el país y varias personas creen, de hecho, que el gobierno estadounidense ha ocultado información respecto de los aliens. Que le vaya bien nomás a los muchachos de Son del Valle ahí en el certamen internacional del Festival de la Canción de Viña del Mar. Y así hemos llegado al término de esta edición de CNN Prime de día lunes. Los dejamos invitadísimos a que sigan en la sintonía de nuestro canal porque siempre hay programación para ustedes, para todos en sus casas y también en sus oídos. Ya lo sabe, siempre hay noticias que llevarles hasta sus pantallas y sus radios. Lunes 16 de febrero, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile, que tenga muy buena noche.